los historiadores que la teología, las cartas de San Pablo, primero es Pablo y luego los evangelistas. Y estamos persuadidos, los historiadores, que la teología, el pensamiento profundo, la interpretación de Jesús de los evangelistas depende de Pablo. Y como saben ustedes, los que, y si no, se lo imaginan por lo que han oído, cuando se leen las cartas de Pablo, Jesús, como ser humano, queda oscurecido y lo único que le importa al apóstol es su pasión, su muerte y su resurrección. Por tanto, la pasión es el núcleo de todos los evangelios. Primera tesis. Segunda, no fue San Marcos, el primer evangelista que probablemente escribe o compone su evangelio entre el año 71 y el 75, y si Pablo escribe sus cartas entre el 51 y el 58, ya ven ustedes que hay 15 años de distancia, no fue Marcos el que inventó esta historia de la pasión, sino que es el producto, probablemente, dice la filología y la crítica, es el producto de un escritor anónimo que hizo una primera historia de la pasión que se ha perdido. Esa historia de la pasión fue luego recogida, como veremos, por Marcos, que le dio ulterior forma, y por los demás evangelistas. Tercera tesis. Es imposible históricamente reconstruir el primer relato de la pasión. Repito, no podemos acceder históricamente al primer relato de la pasión. Lo que tenemos es una reelaboración de ese primer relato. Sin embargo, sí tenemos el esqueleto de ese relato primero que no podemos reconstruir y que está en 1 Corintios capítulo 15, que dice así, dice Pablo, lo que os transmití fue ante todo lo que yo he recibido, que el Mesías, Jesús, primera idea, Jesús es el Mesías, murió por nuestros pecados, que fue anunciado por las Escrituras, probablemente se refiere a Isaías capítulos 42 del 42 al 53, cuando habla del siervo sufriente de Dios que muere y de algún modo resucita, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, como también anuncian las Escrituras, que se apareció a Pedro y más tarde a los 12. Y se acabó. No hay más. Cuarta idea o cuarta tesis. Aunque las historias de la pasión y la resurrección iban unidas al principio de lo que es la historia, a su vez, del cristianismo primitivo, no son iguales en lo que se refiere a su historicidad. Las historias de la resurrección y de las apariciones son difícilmente históricas porque son relatos inconexos, muy incoherentes y están llenos de contradicciones. Sin embargo, el relato de la pasión es más histórico en cuanto que está mejor fundamentado, a pesar de lo que luego diré, y contiene un núcleo que es evidentemente histórico. Quinta tesis. Ese núcleo histórico es el prendimiento, por obra de los romanos, el juicio ante Pilato, la crucifixión de Jesús como sedicioso, no para la religión, por supuesto, sino como sedicioso a los ojos del imperio, al predicar el reino de Dios, su muerte y su enterramiento. Este núcleo ha de ser necesariamente verdadero
porque cumple con lo que se llama en historia antigua y en filología el criterio de dificultad. Nadie inventa el hacer piedras y tirárselas a su propio tejado. Es prácticamente imposible que una secta judía que se basa en un Mesías que muere en una cruz se lo haya inventado, porque la muerte es el argumento más negativo, aparentemente, para que Jesús fuera Mesías. Su muerte, para la mayoría de los judíos, afirmaba que Jesús era un Mesías falso. Por tanto, la muerte de Jesús produjo innúmeros y gravísimos problemas a la teología cristiana primitiva y es prácticamente imposible, desde el punto de vista histórico, que la muerte de Jesús sea un bulo. Por tanto, como corolario de esta tesis, todos aquellos individuos que afirman que Jesús no murió en la cruz, que Jesús solamente sufrió, digamos, un ataque cataléptico, que luego no resucitó, salió de ese ataque, que fue a Cachemira o que fue a la India en general o a Francia, son teorías absolutamente inverosímiles que no se aceptan en ningún círculo académico universal, independientemente de la categoría intelectual o clase intelectual de los académicos, es decir, ya sea ortodoxo, católico, protestante, independiente o incluso ateo. No se admite esa tesis y es un bulo monumental. Sexto, sin embargo, no puede considerarse rigurosamente histórico todo lo que dicen los evangelios acerca de la pasión de Jesús. Hay razones serias para que en los detalles tengamos un cierto escepticismo. ¿Por qué? Por tres razones externas. Luego hablaré de las razones internas, es decir, de crítica histórico-literaria. Razones externas son: 1. La historia de la pasión tal como lo conocemos, recuerden que no podemos reconstruir la prehistoria, tal como la tenemos, está compuesta aproximadamente 40 años después de que ocurrieron los hechos. 40 años son muchos cuando no hay archivos, no hay radio, no hay televisión, no hay periódicos, no hay nada. Segundo, porque el narrador, en este caso Marcos, el evangelista Marcos, es un narrador omnisciente, es decir, lo sabe todo. ¿Cómo pudo saber lo que pasó en el así llamado proceso judío? ¿Qué es lo que hablaron entre sí Anás y Caifás? ¿Cuáles fueron las palabras que se cruzaron, según los evangelios, cuando Pilato estaba con Jesús dentro en el pretorio y no fuera, es decir, probablemente sin testigos? 40 años después, el relato de la pasión definitivo, el de Marcos, hubo de basarse en testimonios externos y a veces en meras conjeturas. Y por último, la última razón externa, no quedan actas de esa ejecución. Alguien dirá, actas hubo. Afirmo, históricamente es muy probable. No se crucificaba a la gente porque sí, ni siquiera en Palestina, y el Imperio Romano era relativamente cauto a la hora de aplicar esta pena. Probablemente hubo actas. Probablemente se envió a Tiberio algo, pero no tenemos la menor noticia en ningún historiador. Todo lo que digan de presuntas actas de Pilato son falsas. Sexta o séptima tesis. Por razones literario y de crítica histórica, tenemos que ser escépticos y tendentes a la prudencia en los detalles por las siguientes razones. La primera,
Existe en el relato de la pasión, tal como lo cuenta Marcos, que dura escasamente una semana, de domingo a viernes, una acumulación y compresión de acontecimientos en un breve espacio de tiempo que es absolutamente imposible. Yo puedo hacerles un relato breve. Hay por lo menos 20 hechos importantes de Jesús, desde el domingo, día solemne, entrada en Jerusalén, hasta su muerte, que son ese ingreso. Jesús llora el trágico destino de la ciudad, el episodio de la purificación del templo, la maldición de la hoguera, las insidias de las autoridades judías sobre Jesús. Unos griegos quieren ver a Jesús. Unción en Betania, traición de Judas, preparación de la Pascua, última cena con la Pascua, episodio de Getsemaní, traición a Jesús, apresamiento, Jesús ante el Sanedrín, entrega a Pilato, muerte de Judas, burlas romanas, camino del Gólgota, episodio del Cireneo, crucifixión, muerte, sepultura. Todo eso es demasiado para 5 días. Sin embargo, si algunos dicen ustedes que es posible, puedo admitirlo como historiador y como pura teoría, aunque digo que es inverosímil y que me incita solo a la prudencia. Pero es que a estos hechos hay que sumar dichos. La tarea de Jesús, enseñando en el templo y en otros sitios, es decir, los diálogos polémicos de lucha contra sus adversarios o didácticos, es decir, de enseñanza del pueblo, son enormes. Disputa sobre el poder de Jesús y el bautismo de Juan Bautista. Discursos en los que van un montón de parábolas, como son los 2 hijos, los malos viñadores, los invitados a las bodas reales. Otro segundo gran discurso que contiene 3 o 4 parábolas, como son los siervos fieles y el siervo infiel, las 10 vírgenes, los talentos, el juicio final, la disputa pública con los fariseos sobre la cuestión del pago del tributo al César, la disputa con los saduceos, la enseñanza sobre el primer mandamiento, la disputa sobre la filiación davídica del Mesías y, por qué no hablar también del episodio del óbolo de la viuda, del larguísimo discurso de Jesús sobre las señales del fin de los tiempos en Marcos 13 y además de los larguísimos discursos de Jesús que van desde el capítulo 13 al 16 del Evangelio de Juan. Sinceramente, parece imposible e inverosímil que en 5 días hayan ocurrido tantos hechos y tantos dichos. Segundo, la historia de la pasión está empedrada de alusiones y citas del Antiguo Testamento. Se calcula que hay 80 o 90 pasajes de la escritura judía, de la Biblia hebrea, que aparecen aludidos o mencionados en la pasión. Este monto tan enorme de 80 o 90 alusiones, semicitas o algunas citas, hacen sospechar a la historia antigua, a la filología y a la crítica literaria lo siguiente. Primero, es posible que algunos pasajes de la Pasión hayan sido acomodados de modo que el proceso que tenían los cristianos de lectura de la Biblia, a saber, la Biblia es una promesa, se ha cumplido en Jesús, repito, el proceso es promesa y cumplimiento, hace que algunos textos sirvan de foco por el cual se acomodan o coloreen aquellos hechos o dichos de Jesús en esta semana. Por ejemplo, si leen ustedes el Evangelio de Mateo y la entrada de Jesús encima de un asno, si lo leen ustedes, el Evangelio de Mateo, caerán en la cuenta que está diciendo literalmente el evangelista que Jesús iba montado en 2
cabalgaduras, la asna y el pollino. Es una manera de acomodar que tiene Mateo el capítulo 62 de Isaías con Zacarías 9:9. Otro caso también del Evangelio de Mateo. Las 30 monedas de plata son sospechosas que sean exactamente 30 porque coinciden exactamente con la profecía de Zacarías capítulo 11. Segunda razón de este séptimo punto. Algunos eventos, sospechan los críticos, algunos eventos pueden, y repito, pueden haber sido creados expresamente, no coloreados, sino creados expresamente a partir de algunos textos de escrituras consideradas mesiánico-proféticas. Por ejemplo, la muerte de Judas. La muerte de Judas se presenta en dos versiones totalmente distintas en el Nuevo Testamento. En Mateo, en el capítulo 27, Judas muere por ahorcamiento, pero en el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles, 1:18, Judas adquiere un campo, pero va a un sitio, no dice más, cayó de cabeza, se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron por el suelo. Dos versiones tan dispares no pueden ser de ningún modo simultáneamente verdad. Los críticos dicen que la primera versión, Judas muere por ahorcamiento, está copiada directamente o plasmada de la muerte de Agitofel, un amigo que luego se transforma en traidor de David, y cuando se descubren sus planes para liquidar al rey, se ahorca. Y la segunda versión, caerse y reventarse las entrañas, está probablemente plasmada inspirándose en la muerte del rey Antíoco IV Epífanes, el que hizo que se levantaran los macabeos porque quiso instalar en el templo de Jerusalén una estatua de Zeus y otras cosas más. Dice segundo Macabeos, el texto que creemos que puede ser la inspiración de esta segunda versión de la muerte de Judas. Vino a caer Antíoco de su carro y todos los miembros de su cuerpo se descoyuntaron y postrado en tierra del cuerpo del impío, esparcidas las extrañas, pululaban los gusanos y su carne caía en pedazos. Es decir, es muy posible que este texto de segundo Macabeos haya influido en la leyenda de la muerte de Judas de esa manera. Tercero, argumento también literario, de crítica literaria y crítico histórico. Hay claros signos de dramatización y de teatralización en la pasión de Jesús. Por ejemplo, el episodio de Getsemaní. Es posible, muy posible, que Jesús tuviera ese desfallecimiento y que superara el desfallecimiento. Pero ¿cómo se dramatiza? ¿Quién estuvo allí para decir que los discípulos se durmieron? Que Jesús repetía una oración que apenas podía ser oído por unos discípulos muy lejanos y encima dormidos. ¿Y qué palabras decía? Es evidente que hay en Getsemaní una dramatización y una teatralización que posiblemente no corresponde a la historia. Otra razón. La historia de la pasión choca contra el derecho romano, vigente en Israel en ese momento. El caso más claro es el de Barrabás. Aparte de que es un poco ridículo desde el punto de vista puramente literario que un prefecto romano libere a un sedicioso, Barrabás, que estaba encadenado en prisión por resultado de una muerte, se sobreentiende de un soldado romano, esto es el Evangelio de Marcos, y que al mismo tiempo, en contra de su voluntad, libere y condene por sedición a uno que no es sedicioso y que es un justo entregado solamente por envidia. Eso es
auténticamente absurdo dentro del derecho y el comportamiento de Pilato tal como lo conocemos por los escritos de Filón de Alejandría y de Flavio Josefo. Conocemos perfectamente a Pilato y cómo se las gastaba. Esta escena es totalmente inverosímil. Y segundo, no hay ni un solo testimonio en toda la historia romana de que existiese ninguna costumbre de liberar a ningún preso por Pascua en Israel. Por lo tanto, esta dificultad histórica hace que sospechemos que en el episodio de Barrabás hay algo que no corresponde totalmente a la historia. Del mismo modo, también son las 27 disparidades entre el proceso judío y la ley judía que probablemente estaba vigente en Israel en ese momento. Repito, el proceso judío contiene, según los estudios, 27 actos contrarios al derecho judío tal como nosotros lo conocemos ciertamente 150 años más tarde, pero que sospechamos que no había cambiado en absoluto. Una de las cosas más curiosas es que está prohibido tajantemente hacer un juicio con pena capital en una fiesta, cualquiera que sea, o en un sábado, y aquí se hace. Está prohibido, además, tajantemente que el juicio sea nocturno, y está prohibido en el juicio judío, en la legislación judía, que se tome la decisión de condenar a muerte a un individuo sin haber reflexionado y haber traído más testigos, como mínimo 24 horas. Eso es lo que está en la Mishnah, que es la compilación de la ley judía a propósito de cómo se tiene que ejecutar un juicio de pena capital. Por lo tanto, es bastante inverosímil. Otra razón, la historia final de la pasión ocurre en un día absolutamente inverosímil para la historia del judaísmo. Desde luego, los judíos actuales dicen que eso no es verdad. Ya saben ustedes que los judíos, si cuentan a la manera judía, no romana, dicen que el día comienza realmente cuando es la noche. Es decir, un día empieza a contarse cuando alguien es incapaz de distinguir un hilo blanco de un hilo negro. Ahí empieza el día. Y ese día acaba en la tarde siguiente del siguiente día para nosotros, que no empezaría a las 5 o a las 6 de la tarde o a las 7, sino que empezaría a las 12 de la noche. Pues bien, la muerte de Jesús ocurre 2-3 horas antes, inmediatamente antes de la fiesta de Pascua. Es absolutamente inverosímil. No hay ni un solo judío que se lo crea. Menos mal que el Evangelio de Juan afirma que la muerte de Jesús sí tuvo lugar en viernes, pero ese día no era el viernes en el que a las 6 de la tarde ya no se distinguía un hilo blanco de un hilo negro y empezaba la gran fiesta de la Pascua. No, sino que era la preparación, era el día anterior. Eso es mucho más verosímil. Pero entonces tendríamos a 3 evangelistas contra 1. ¿Con quién nos quedamos? Probablemente con el cuarto. Pero resulta que el cuarto, en otros detalles, es mucho menos histórico que los 3 primeros. Por lo tanto, nosotros podemos afirmar que hay del derecho romano y del derecho judío claramente y de la misma historia de la pasión inverosimilitudes que no podemos aceptar desde el punto de vista histórico, pero repito, afectan a los detalles más que al núcleo de las 3 o 4 cosas que son la síntesis de la pasión. Y por último, nos llama la atención también a la crítica histórica que haya episodios clarísimamente legendarios que no admite ningún historiador. Por ejemplo, el sueño de la mujer de Pilato, declarando que ha tenido una mala noche porque ha visto que un justo iba a ser condenado.
Eso es una típica leyenda urbana. Ningún historiador lo admite como algo firme, sobre todo porque está contado por un solo evangelista, Mateo, y los demás lo ignoran. O, por ejemplo, la conmoción de la naturaleza tras la muerte de Jesús. Los episodios que vienen de la rotura de velo del templo, las tinieblas repentinas, un tremendo terremoto, resurrecciones de justos a montones y apariciones a muchos en Jerusalén, están contados solo por Mateo y son absolutamente legendarios. Es imposible creer en ellos. Perdonen un momento. De lo dicho hasta este momento, yo extraería una consecuencia importante. La falta de dimensión histórica en algunos detalles del relato de la Pasión. Detalles que los hacen absolutamente misteriosos e incomprensibles para la historia antigua, permite al investigador formular hipótesis sobre la composición literaria de la historia de la Pasión. Una hipótesis que busque dar alguna razón a estas anomalías históricas y a la forma literaria actual que tenemos del relato de la Pasión. Y la hipótesis, algunos de ustedes la conocen ya porque habrán leído mi libro La verdadera historia de la Pasión, es que la historia, el relato que tenemos de la pasión y muerte de Jesús es la compresión literaria, repito, la compresión literaria de unos eventos que duraran probablemente meses por algún sujeto, este anónimo autor del primer relato de la Pasión, que he dicho que debió de existir, pero que no podemos reconstruir, una compresión literaria en una semana para lograr lo que se llama la unidad de tiempo, de lugar y de acción, que eran lo que exigían los literatos antiguos para que una obra literaria fuera perfecta. ¿Y por qué podemos hacer esta hipótesis? Tenemos algunos indicios. Los repaso rápidamente. El primer indicio es en el episodio de la entrada triunfal en Jerusalén, aparecen un montón de gente con palmas. Palmas. Pues bien, las palmas, en la única procesión que se hacía en Jerusalén, con algo que no se daba en los alrededores de la capital y que había que importar de Jericó a 30 o 35 kilómetros de distancia y llevar a Jerusalén y pagar el conveniente derecho aduanero de una ciudad a otra, esas palmas solo se utilizaban en las fiestas típicas de las procesiones de los peregrinos en septiembre. Es la fiesta de los tabernáculos. Por lo tanto, como sabemos por el Evangelio de Juan, que Jesús estuvo en la feria de los tabernáculos, en la fiesta de los tabernáculos, alguna que otra vez, es posible que la entrada hubiera sido en la fiesta de los tabernáculos, es decir, en septiembre, pero que se haya retrasado hasta cerca del viernes en que ocurrió la pasión. Es simplemente un indicio. El segundo indicio es la historia de la maldición de la higuera. Espero que la conozcan ustedes. Se acerca Jesús a Jerusalén, tiene hambre, va a buscar a una higuera higos y resulta que no hay higos y la maldice. En unos evangelistas, como en Marcos, la higuera fenece al día siguiente. En otros evangelistas se seca al instante. Pues bien, un señor que es un campesino galileo como Jesús sabe perfectamente que en marzo, abril, donde puede caer la Semana Santa, el mes de Nisan judío, no hay higos.
Sin embargo, sí hay higos en septiembre. Luego, el episodio de la maldición de la higuera, si es que tiene un resto histórico tras sí, es evidente que tuvo que ocurrir también en septiembre. Otra pista. El Evangelio de Juan contiene en el capítulo 12 una extraña reunión del Sanedrín, con Caifás a la cabeza, en la que se decreta la muerte de Jesús, porque es un individuo peligroso para el pueblo que si le deja el Sanedrín predicar lo que está predicando, consecuentemente, como es la predicación del reino de Dios, vendrían los romanos, dice Caifás, y causarían una gran mortandad. No solo matarían a Jesús, sino a muchos del pueblo y a nosotros mismos. Y entonces dice Caifás, es bueno que muera un hombre por el pueblo. Esa reunión ocurre, según el Evangelio de Juan, semanas o meses antes de Nisan. Es decir, el presunto juicio judío de los evangelistas es probablemente un reflejo de algo que ocurrió antes. Y el último indicio literario es que el mismo Evangelio de Juan pone el hecho de la purificación del templo al inicio del ministerio de Jesús, no al final, inmediatamente antes de su muerte, sino al inicio. Naturalmente, el que esté la purificación del templo al inicio plantea muchos problemas históricos, porque ¿cómo van a permitir a los romanos que venga un señor a predicar el reino de Dios que supone que Tiberio ya no va a reinar, ni Poncio Pilato, sobre Israel? Pero indica que la fecha de la purificación de Jesús, por parte de Jesús del templo, no es un evento cuya fecha estuviera asegurada firmemente. Porque si estuviera asegurada firmemente, es decir, en los últimos días, el evangelista Juan no se habría atrevido a pasarla al inicio del ministerio de Jesús. Luego, por lo tanto, tenemos 4 indicios, las palmas, tenemos el indicio de la higuera, la reunión del Sanedrín y la acción de Jesús en el templo, la purificación del templo con fecha insegura, que nos indican que quizás la gloriosa entrada de Jesús en Jerusalén tuvo lugar antes. Pues bien, la hipótesis entonces sería, a partir de estas 4 observaciones, que este relato de la pasión es una concentración de algo que duró meses. Yo no digo cuántos meses, no lo sabemos. Entre otras razones porque ni siquiera la historia antigua sabe en absoluto cuánto duró el ministerio, la vida pública de Jesús. No lo sabemos. Según los evangelistas Marcos, Mateo y Lucas, solo duró el tiempo en el que se celebró una sola Pascua, es decir, como máximo 1 año. Sin embargo, según el evangelista Juan, duró el tiempo en el que se celebraron 3 Pascuas. Por lo tanto, como mínimo, 2 años y medio. Una cosa tan importante como es saber cuánto duró la vida pública de Jesús, no la conocemos con exactitud y los evangelistas no se ponen de acuerdo. El esquema de la compresión literaria es un esquema usual en literatura. Pongo solo un ejemplo. Saben ustedes que la Ilíada de Homero, que cuenta la guerra de Troya entre aqueos y troyanos, que duró como mínimo 10 años, toda la Ilíada con sus 24 cantos está comprimida en 1 semana, exactamente. Es decir, solo narra Homero 7 días de guerra. Por lo tanto, habiendo también estos y otros modelos literarios, a mí no me parece nada extraño que se diera esta compresión. Y aquí sí que realmente hay un misterio,
puesto que la historia antigua nos está poniendo en el disparadero de pensar que estamos celebrando en una semana, con todo, sobre todo en Andalucía y en otras, por ejemplo en Valladolid o en Zamora, pero sobre todo en Andalucía, con un fervor especial, creyendo firmemente que eso duró solamente desde el domingo hasta el viernes y que probablemente duró más y los hechos quizás fueran de otra manera. Probablemente el narrador que hizo esta primera historia o relato de la Pasión tomó pues todas las tradiciones que había y que circulaban en los últimos momentos de la vida de Jesús, tomó probablemente piezas litúrgicas, es decir, lo que se hablaba de la muerte y resurrección de Jesús en los domingos, cuando los primeros cristianos, que eran judíos, después de haber ido el sábado a la sinagoga, se reunían los domingos, tenían su propia acción litúrgica y naturalmente hablaban del Señor, rememoraban sus hechos y sus dichos. Y otras muchas tradiciones que son, por una parte, legendarias, nacidas en el pueblo, y por otra, nacidas probablemente del estudio y deducción de las escrituras que se creían proféticas. Pero, desgraciadamente, como he dicho, no podemos tampoco probarlo con una exactitud. Pues bien, fue Marcos el primer evangelista que cayó en la cuenta del enorme valor que tenía ese relato de ese, presuponemos, autor anónimo, y coronó su evangelio con el relato de la Pasión que nosotros tenemos ahora. Y es tan importante que en la historia de la investigación desde finales del siglo XIX y comienzo del XX hay una famosa frase de un investigador alemán, Martin Keller, que afirma que el Evangelio de Marcos no es más que una larga introducción con un relato de la Pasión al final. Sí tendrá importancia el relato de la Pasión en Marcos, que es así. Marcos lo que hace es un drama apocalíptico. ¿Qué quiere decir apocalíptico? Un drama que revela cuáles son los últimos momentos de Jesús y con la resurrección que revela cuál es el inicio del tiempo final hasta que venga de nuevo el Mesías y resucitemos todos. Hace un drama importante. Pues bien, el problema para la historia y la literatura es que esta narración de Marcos, que como afirmo, y lo dicen todos los críticos literarios que estudian el Evangelio, tiene el modelo precedente no reconstruible de la Pasión de Jesús, no quedó así, sino que fue tomado por Mateo 10 años más tarde y por Lucas un poquito de años más tarde y lo ampliaron con noticias de su propio cuño, no sabemos, muchas de ellas legendarias. Y finalmente fue tomado ese relato con otros muchísimos detalles que nosotros no conocemos de dónde los sacó, por el evangelista Juan. De tal modo que el evangelista Juan, de una manera positiva y consciente, corrige, reinterpreta y reescribe a los 3 evangelios anteriores. Me paro en esto un momento. No sé si han caído en la cuenta que cada uno de los evangelios, tal como nos lo enseña en el colegio, desde el colegio, los que hemos recibido una educación cristiana, no son nada más que, digamos, retratos complementarios de la vida pública de Jesús y de su final. Pero si ustedes los analizan históricamente, verán que cada evangelio es una edición corregida, insisto, corregida, corrige la edición anterior. Mateo se inspira en Marcos, se inspira también en más cosas, como la famosa fuente de los dichos del Señor o fuente Q, pero se inspira en Marcos
y lo corrige. Si Mateo no hubiera estado en desacuerdo con lo que dijo Marcos, ¿para qué iba a escribir otro evangelio? Es evidente que cada autor evangélico escribe un nuevo evangelio porque no está de acuerdo con lo que han escrito los anteriores y tenemos que verlos como una corrección. Pues bien, lo que ocurre en el relato de la pasión, que es lo que aquí nos interesa, es que los evangelios de Mateo, Lucas y de Juan añaden muchos detalles a la historia semi-elemental de Marcos y la complican, es decir, la hacen más difícil de explicar históricamente. Pues bien, yo diría que podemos añadir también, y con esto quiero terminar antes de repetir mis tesis, que como mera hipótesis, esto es una mera hipótesis que es mía, es posible que el primer relato de la pasión, comprimido, se compusiera no solo como una lectura litúrgica para la celebración muy primitiva del Viernes, Sábado Santo y la resurrección del Señor, sino, y esto es lo interesante, como una guía turística, repito, hipótesis, como una guía turística para aquellos judeocristianos que iban a Jerusalén a esperar la venida del Mesías. Esos judeocristianos que iban a Jerusalén, ahora explico, a esperar la venida del Mesías, querrían saber cuáles fueron los últimos momentos de Jesús y en dónde habían ocurrido las últimas historias. Y probablemente el relato de la pasión servía a los cicerones de turno para llevarles por el primer vía crucis de la historia que no podemos reconocer de una manera exacta. Esto es una mera hipótesis, pero es interesante. ¿Por qué es interesante? Porque nosotros sabemos con toda seguridad que los judeocristianos, los primeros cristianos que eran judíos, judeocristianos, estaban totalmente convencidos de que Jesús vendría enseguida. Es decir, la segunda venida de Jesús sería al momento. Si no, no se explica que hubieran vendido, como dice el capítulo 4 y 5 de los Hechos de los Apóstoles, todos sus bienes para esperar rezando la venida del Señor. Porque unos bienes vendidos apresuradamente y a la baja duran muy poco para comer un montón de gente. Es evidente que esperaban que Jesús vendría muy pronto. Pues bien, ¿dónde vendría Jesús? Pues si toman ustedes el capítulo 14 del profeta Zacarías, verán que se esperaba que que el Mesías vendría acompañado de Dios, o Dios con su Mesías al lado, al Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos se dividiría en dos, o sea, se rajaría en dos por la presencia de Yahvé, y desde allí el Mesías iniciaría la marcha triunfal. Los que han estado en Jerusalén verán que el Monte de los Olivos, cuesta abajo, pues no es mucha distancia, se pasa el torrente Cedrón y enseguida se llega al templo. Desde allí iniciarían la marcha triunfal y el Mesías, junto con la presencia de Dios, entraría en Jerusalén. Eso es lo que dice Zacarías, que es un profeta posterior al exilio, es decir, que es del siglo V o IV antes de Cristo. Si ustedes han ido a Jerusalén, verán que absolutamente toda la ladera del Monte de los Olivos están llenas de tumbas. Esas son las tumbas de los ricos que, viendo que no llegaba el Mesías, y pagaron un montón, innúmeros dineros para hacerse una tumba allí en el Monte de los Olivos, de tal modo que cuando aconteciera la resurrección universal previa al juicio, ellos fueran los primeros, se levantarían de sus tumbas e irían a Jerusalén. Entonces, como digo, muchos judeocristianos persuadidos de que Jesús, el verdadero Mesías,
que había muerto, sí, pero que así había sido vengado por Dios y había sido exaltado, resucitado y exaltado al cielo, vendría pronto. Y se iban a Jerusalén y no es extraño que necesitaran una guía para enseñarle los momentos de la pasión. Y esto es una mera hipótesis, pero creo que es interesante. Y con esto termino y repito de nuevo para que quede claro cuáles son mis tesis. La primera,